en esta tercer apartado vamos a hablar sobre los errores más frecuentes, que más expandidos están referentes a la concepción del demonio o del diablo. Y voy a hablar en concreto de 6 errores. En primer lugar, es frecuente que muchas personas pues liguen el tema del diablo, el tema del demonio, a determinadas representaciones que de él se han hecho, ingenuas o ridículas, ¿no? Deduciendo de esto que la fe en Satanás corresponde a un estadio religioso infantil o primitivo. Y piensan que no es serio seguir creyendo en el demonio. Pues en los dibujos animados sale un angelito bueno hablando en un oído y un angelito malo hablando en el otro oído, y entonces les parece que eso pertenece a un estadio religioso infantil primitivo que hay que superarlo. Pero es obvio que hacer depender, ¿no?, la fe en la existencia del diablo, del demonio, a lo acertado o no acertado de determinadas imágenes o de la imaginería tradicional o de determinadas imágenes que en la Edad Media se representaron del demonio, obviamente pues es un error muy grave. Nosotros, nuestra fe en el demonio no está ligada a algunas representaciones pues más acertadas o menos acertadas que hayan podido realizarse, sino a las fuentes bíblicas y al magisterio de la Iglesia Católica. Por lo tanto, nos importa poco el tema de que si la forma más adecuada sea un dragón, una bestia, una serpiente o un tipo de rostro de otro estilo. Todas esas son cuestiones absolutamente secundarias, ¿no? Nuestra fe está inspirada en la revelación de Dios y no en otras imágenes que con el paso de los tiempos se han ido utilizando. Eso, obviamente, eso es pasajero. Lo que no es pasajero es los datos que la revelación nos han dado. Pasamos a describir el segundo error, que en mi opinión es uno de los que más extendidos está en nuestra mentalidad, incluso por desgracia en determinados también ambientes religiosos. Sería el de entender como que esa figura del demonio o de los demonios no es sino una personificación del mal contra el que el hombre tiene que combatir. Sería como una personificación mítica en el que proyectamos lo que es el mal que oprime a la humanidad. Pero claro, es un error muy grave, ¿no? Es un error muy grave el olvidar que exista una criatura concreta, una criatura personal, angélica, de la cual nos habla la Sagrada Escritura, y que tiene una inteligencia y tiene una estrategia. Olvidar tal cosa, ¿no?, y estar únicamente hablando del demonio. Satanás no es conceptual de personificación, pues es un error muy grave, ¿no? O dicho de otra forma, si uno se acerca a las Sagradas Escrituras sin prejuicios previos, tiene que reconocer que Satanás, la existencia de los ángeles y su acción no tiene nada que ver con el concepto abstracto del mal en el mundo. Es un personaje real, determinado, al que Jesucristo se enfrenta de una manera definitiva, obteniéndonos la victoria sobre él. Pasamos a un tercer error. Este tercer error consistiría en pensar que Jesucristo, en lo referente al tema de los demonios, dependería de las creencias de sus contemporáneos, o por lo menos del modo de hablar de sus contemporáneos. Pero lo cierto es que Jesucristo difícilmente pudo adaptarse a una creencia común de sus contemporáneos cuando resulta que aquellos estaban divididos sobre el tema del demonio. O sea, por ejemplo, los saduceos negaban la existencia de los ángeles y de los espíritus, y sin embargo los fariseos sí lo afirmaban. Y Jesucristo, a pesar de que con los fariseos tuvo tantas diatribas, sin embargo Jesucristo sí afirmó la existencia de los ángeles y de los demonios, ¿no? O sea, en contra de los saduceos, que no creían en tal cosa. Luego, Jesucristo no es cierto que él siguiese las creencias comunes de sus contemporáneos, entre otras cosas porque estaban divididas, ¿no? Cuando los fariseos le acusaron de arrojar los demonios con el poder del príncipe de los demonios,
Hubiese podido Jesús eludir el ataque alegando que él no creía en los demonios, y alineándose con los saduceos, cosa que no hizo, ¿no? Él contestó declarando que la expulsión de los demonios era un claro signo de la llegada de la venida del reino de Dios. Si Jesús ha expulsado con su poder a Satanás, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros, ¿no? Adviértase además que Jesús mostró siempre una gran libertad frente a los condicionamientos de su época, ¿no? En todos los temas. Y desde luego en este tema tampoco, pues tan importante, no iba a adaptarse al criterio, al lenguaje de su tiempo, cuando fue tan libre en el conjunto, ¿no?, de la revelación que él vino a traernos al mundo. Por ejemplo, él incluso fue capaz de decir: si os ha dicho hasta ahora ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, o sea, Jesucristo fue capaz incluso de corregir, de purificar aspectos de la revelación del Antiguo Testamento, ¿no?, cuando era necesario. Luego es impensable decir que Jesucristo pudiese dejarse arrastrar por la mentalidad de su época. Cuarto error. Algunos, sin entrar en la discusión, ¿no?, con la existencia del demonio, opinan que no conviene hoy hablar del demonio, que no conviene hablar de ello, que no hace falta, que es contraproducente, pues que implica muchas dificultades para la gente, y entonces, bueno, pues que será verdad, pero más vale no mentarlo, no hablar de ello, ¿no? Bueno, acordaros de esa famosa frase con la que comencé en el programa anterior, una famosa frase de San Juan Crisóstomo, que él decía, ¿no? No es para mí ningún placer hablaros del demonio. Pero San Juan Crisóstomo continuaba diciendo: pero lo voy a hacer, voy a hablaros del demonio, porque obviamente es algo importantísimo y práctico para vuestra vida espiritual, ¿no? Tomar conciencia de la existencia de un enemigo, ¿no?, contra el cual tenéis que luchar en vuestra vida espiritual. Y sí, es verdad que pudo haber otros tiempos en la predicación de la vida de la Iglesia en los que quizás pudo haber un uso inmoderado, imprudente, exagerado en la predicación sobre el tema del demonio, y que, bueno, pues la predicación debe de ser sobria y delicada en lo referente, ¿no?, al misterio del maligno, porque es verdad que la Sagrada Escritura no nos dice muchos detalles y muchas cosas, ¿no? Pero la existencia y la acción poderosa de Satanás forman parte de la revelación, de la redención, de la liturgia, de la espiritualidad, y no pueden ser silenciadas, Satanás no es una pieza adicional o secundaria que pudiese ser eliminada sin prejuicio de la explicación global del Evangelio. Es un elemento esencial para entender el misterio del mal, Es el adversario por excelencia. La fe cristiana no puede proclamar el señorío de Jesucristo sin también estar convencida de la derrota de su enemigo, Fijaros cómo cuando los cristianos no hacían sus promesas bautismales, afiliarse a Jesucristo implicaba renunciar a Satanás, Por lo tanto, pues sí, es posible que en otros momentos, en otras situaciones históricas, no entramos en esa discusión, haya podido hablarse de una manera, pues, quizás inmoderada o poco sobria. Bien, pero no es este el momento, no es esta la cuestión, La cuestión es que decir que hoy en día no conviene hablar del tema, pues obviamente nosotros no somos quienes para ocultar a los fieles una parte del mensaje de la revelación por el hecho de que en este tiempo caiga bien o por el hecho de que en este tiempo caiga mal. Quinto error referente al demonio. Bueno, sí, ciertamente sería un error hablar del demonio haciendo el centro de él el centro de nuestra predicación. Obviamente eso sería un error. Nosotros hablamos del demonio y no ocultamos esa doctrina en la medida en que nos estamos centrando en Jesucristo, en el Redentor, en quien nos ha liberado del demonio. O sea, el acento no lo ponemos en el demonio, en su acción, no, el acento lo ponemos en Cristo Redentor. En Cristo Redentor. Este tema del acento es muy importante. Es muy importante. Si se puede estar diciendo lo mismo, pero poniendo el acento de una manera equivocada, y nosotros no ponemos el acento
en el demonio en sí mismo, no, lo ponemos en la acción redentora de Jesucristo, que nos libera de la acción del influjo satánico. Y esto tiene su importancia, poner equivocadamente el acento en el mal y no en la victoria sobre el mal. Y por último, el último de los errores, el error número 6. Bueno, sería el error referido a presentar el demonio como si fuese en una categoría divina negativa. Pues dentro de esas concepciones dualistas sería la de equipararlo al Dios del bien, mejor dicho, el Dios del mal frente al Dios del bien. Nosotros no podemos jamás hablar del demonio como si fuese una categoría divina, sino que tenemos que tener muy claro que es una criatura que salió de las manos de Dios y que fue su rebelión frente a Dios la que le ha constituido en un ser maligno, pero jamás pensar en él como en un poder divino negativo, jamás darle una categoría de divinidad y recordar siempre que es una criatura, y como criatura que es no tiene poder alguno, ¿no?, sobre la inmensidad del poder de Dios. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque, por desgracia, pues existen también determinadas concepciones como las del mazdeísmo y otras visiones, ¿no?, heréticas surgidas en Oriente Medio, que han hablado del demonio, a veces incluso adorándole como a una divinidad negativa, o sencillamente, aunque sea luchando contra él, con la concepción de que es un dios del mal del cual debemos de huir. No, el demonio no es ningún dios del mal, es una criatura. Bueno, hay por lo tanto estas seis errores concretos que añadimos como la tercera reflexión dentro de este apartado. Los resumo brevemente. El primero de los 6 errores hemos dicho que es pensar que la existencia del demonio está ligada o está supeditada a las representaciones más o menos acertadas con las que se les ha representado a lo largo de los siglos. Pero obviamente eso no tiene que ver nada con la revelación. El segundo error es el de afirmar que es una personificación del mal. El tercer error, pensar que Jesucristo se dejó llevar por la mentalidad de su tiempo. El cuarto error, pensar que, aunque exista, no conviene hablar de él en este momento. El quinto error es hablar del demonio poniéndole como en la centralidad de nuestra predicación, en vez de que Cristo sea el centro de la predicación. Y el sexto error es hablar del demonio como si hablásemos de una divinidad negativa, olvidando que es una mera criatura. Hasta aquí esta descripción de estos 6 errores.